Ha llegado el momento de presentaros este espacio de reflexión en esta mañana, este estudio bíblico que en las últimas semanas estamos presentando, y llegamos hoy a Hechos capítulo 9. Nos hemos metido en la máquina del tiempo, hemos viajado al Antiguo Testamento, hemos viajado también en muchas ocasiones al Nuevo Testamento. Vamos a continuar con el Nuevo Testamento porque hoy llegamos a este capítulo, Hechos 9, una segunda parte interesante. Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Saulo, resoplando aún amenazas asesinas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote para solicitar plenos poderes para ir a las sinagogas de Damasco con el fin de traer detenidos a Jerusalén a todos estos que estaban en el camino. Estos que eran seguidores de Jesús. Fueran hombres, fueran mujeres, Pablo los detenía. O mejor dicho, Saulo los detenía. Iban ya aproximadamente a las afueras de Damasco cuando de pronto le rodeó un resplandor de luz celestial. Esto lo leímos la semana pasada. Saulo se tiró al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor?, le preguntó Saulo. Y el que hablaba le contestó: yo soy al que tú estás persiguiendo, yo soy Jesús. Pero levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá todo lo que has de hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron alucinados porque oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. Los otros le tomaron de la mano y le llevaron así a Damasco. 3 días estuvo ciego y no comió ni bebió nada. En este pasaje tenemos el relato de la conversión más famosa de todos los tiempos. Debemos intentar por unos minutos meternos en la mente de Saulo. Al hacerlo podemos ver que no se trata de una conversión repentina, sino de una rendición repentina. Algo de Esteban se le había grabado en la memoria de una manera indeleble. ¿Cómo era posible que un malvado muriera de esa manera? Para callar su persistente duda, Saulo se entregó a la acción más violenta que pudo encontrar. Primero persiguió a los cristianos de Jerusalén, pero esto ponía peor las cosas porque una y otra vez tenía que preguntarse cuál era el secreto que tenían aquellas personas. Así es que antes que detenerse o retroceder, fue al Sanedrín. Los poderes del Sanedrín se reconocían donde quieran que había judíos. Saulo había oído que algunos cristianos habían huido a Damasco y pidió poderes para ir allá a que los extraditaran y a que se los entregaran. Pero el viaje puso todavía las cosas peor. Eran más de 200 kilómetros que tendría que hacer posiblemente a pie, aunque muchas veces se ha dicho y se ha pintado que Saulo se cayó del caballo. Los únicos acompañantes que llevaba Saulo eran funcionarios del Sanedrín, una especie de policías, pero de otra manera, ¿no? Como Saulo era fariseo, no podían tener ningún trato con ellos, así que marcharía solo e iría pensando por qué no tenía otra cosa que hacer. La carretera pasaba por Galilea y esto se le hacía un poquito más lejos. La tensión interior se le iba haciendo insoportable. Yo te estoy poniendo en situación y me estoy imaginando un poco el cuadro. Así llegó a las afueras de Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. Poco antes de llegar a la ciudad, la carretera escalaba el monte Hermón desde que se contemplaba Damasco, una hermosa ciudad blanca que se extendía por una llanura verde. Mirando a través de internet, dice que esa región tenía un fenómeno característico. Cuando el aire caliente de la llanura se encontraba con el aire frío de las montañas, se producían violentas tormentas eléctricas. Haya tormentas eléctricas o no, Cristo habló con Saulo. En ese momento acabó la batalla. Saulo se rindió a Cristo. El que entró en Damasco era un hombre cambiado. ¿Y de qué manera, El que había pensado llevar a Damasco o llevar a Jerusalén a todos los cristianos, es conducido de la mano, está ciego, es menesteroso, no come, no bebe. Todo el evangelio está en lo que el Cristo resucitado le dijo a Saulo: entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Hasta ese momento Saulo había estado haciendo lo que él quería, lo que él creía mejor: perseguir a los cristianos, mujeres, hombres y matarlos, entregarlos a juicio y maltratarlos.
Saulo hacía lo que su voluntad decidía. Desde ese momento se le diría qué tenía que hacer. El cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. En Damasco había un cristiano que se llamaba Ananías y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y Ananías dijo: aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la calle que se llama a la derecha y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Este hombre está orando y se le ha mostrado en visión a un cierto Ananías que viene y le impone las manos para devolverle la vista. Pero Señor, le contestó Ananías, todo el mundo habla del daño que ha hecho este hombre a todo el pueblo de Dios de Jerusalén y también me ha dicho que ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocamos tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque yo he escogido precisamente a este hombre para que sea mi instrumento para hablarles de mí a los paganos y a los reyes y a los israelitas. Yo les mostraré todo lo que es menester que padezca por amor de mí. Ananías entonces salió de su casa, fue a la otra y le impuso las manos a Saulo diciendo: hermano Saulo, vengo de parte del Señor de Jesús que se te apareció en el camino cuando venías para acá, para que recuperases la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos unas cosas como escamas y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. Luego comió algo y recuperó las fuerzas. No cabe duda de que Ananías es uno de los héroes olvidados, entre comillas, de la iglesia cristiana. Sí es verdad que debemos a Pablo a la oración de Esteban, también lo que es, se lo debemos al comportamiento fraternal de Ananías. Ananías recibió el mensaje del Señor de que fuera a ayudar a Saulo. Tenía que ir a la calle que se llamaba la derecha. Esta era una calle importante y esa calle cruzaba Damasco de este a oeste. Estaba dividida a lo largo en tres partes. Una central, por la que discurría el tráfico, y dos laterales, por las que iban a pie, en la que los mercaderes ponían sus puestos y vendían sus mercancías. Cuando Ananías recibió aquel mensaje, les parecía, pues me imagino que extraño, ¿no? Levantarte y encima ir a orar por una persona que ha estado persiguiendo a los cristianos. Habría sido normal que se llegara a Saulo con toda clase de recelos. Con odio, con ira, con ganas de meterle un guantazo. Incluso si fuéramos tú o yo el que fuéramos de parte del Señor a hablar con Saulo, un perseguidor de los cristianos, imagínate que ese perseguidor ha llevado a tus padres, a tus hermanos a juicio y han sido mártires y han muerto. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Lo curioso de todo es que Ananías no actuó así, no actuó con ira, no actuó con celo. Las primeras palabras de Ananías fueron: hermano Saulo. Esa es una buena bienvenida, maravillosa bienvenida. Eso es amor cristiano, el sentimiento que Cristo puede producir. Estaba leyendo información sobre el saludo de Ananías a Saulo, este hermano Saulo, y Brian Greene nos cuenta que después de una de sus campañas en América pidió a los presentes en la última reunión que se pusieran en pie y dijeran en pocas palabras lo que había pasado. Una chica de color se puso en pie, no tenía costumbre de hablar en público y no dijo más que unas frases: en esta campaña he encontrado a Cristo y Él ha hecho que pudiera perdonar al que mató a mi padre. Hizo que pudiera perdonar. El amor de Cristo trae perdón a las vidas, y cuando el amor de Cristo trae perdón a tus vidas, tú perdonas a los demás. Esa es la esencia del Evangelio. En Cristo se encontraron Saulo y Ananías, dos hombres que habrían sido enemigos irreconocibles, pero que se reconocieron como hermanos. Hermano Saulo. Pablo se quedó en Damasco con los cristianos algún tiempo y desde el principio se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Su mensaje era: Jesús es el Hijo de Dios. Las audiencias le oían alucinadas y decían: ¿pero este no es el que hacía campañas despiadadas en Jerusalén? ¿Este no era el que se cargaba a todos los cristianos? ¿Este no era el que perseguía a los jóvenes y los maltrataba, les metía en la cárcel? ¿Este no era Saulo, el perseguidor de los cristianos? Eso es lo que decía la gente, pero Saulo seguía predicando el Evangelio cada vez más y con poder, y dejaba atónitos a los judíos que vivían en Damasco demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y este es el relato que nos ha dejado Lucas de lo que sucedía a Saulo después de su conversión.
También podemos obtener información en la carta de Gálatas, capítulo 1, versos del 15 al 24. Se pueden comparar los dos pasajes y llegamos a la conclusión de que la sucesión de los acontecimientos debe haber sido de una manera así. En primer lugar, la conversión de Saulo en la carretera de Damasco. Su predicación en Damasco, ese es el segundo punto. El tercero, se retira a Arabia. Gálatas capítulo 1, verso 17. Vuelve a Damasco, pasa 3 años predicando allí. Gálatas capítulo 1, verso 18. Va a Jerusalén, huye de Jerusalén a Cesarea. Vuelve a las regiones de Siria y Cilicia. Y así es que vemos que Pablo empezó haciendo las cosas. Y vemos dos cosas importantes. Pablo se puso a dar testimonio en Damasco inmediatamente. Había allí muchos judíos, así que habría también muchas sinagogas y fue en ellas donde Pablo empezó a predicar a Cristo. Esa era una acción que requería mucho valor. Saulo había venido para ir a las sinagogas, no a buscar a los cristianos para llevarlos a la cárcel, sino para llevar al arrepentimiento a los israelitas, al pueblo que no conocía a Jesús. A Pablo le habría resultado mucho más fácil empezar a dar testimonio de Cristo donde no se le conociera de nada. Pero no, Pablo va a donde se conoce de Cristo y donde todos conocen el pasado de Pablo. Saulo decía: soy un hombre cambiado y quiero que lo que sepan lo que los mejor me conoce. Ya estaba proclamando: no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Soy un hombre que he cambiado y quiero que sepan por dónde ha venido mi cambio. Romanos capítulo 1, verso 16. La segunda cosa que hizo nos la menciona Lucas. Se fue a Arabia. Gálatas capítulo 1, verso 17. Había experimentado un cambio radical y tenía que estar a solas con Dios por algún tiempo. Tenía una vida nueva por delante y necesitaba varias cosas: dirección en un camino que era completamente nuevo para él y fuerzas para la tarea casi irrealizable. Y Pablo acudió a Dios en busca de ambas cosas. Luego, si sigues leyendo, Pablo escapa por los pelos. Después de un tiempo, los judíos hicieron una conspiración para matar a Saulo, pero él se enteró. Estaban vigilando las puertas de la ciudad noche y día para matarle, pero sus discípulos le llevaron por la noche y le descolgaron por el muro metido en un serón. Me recuerda mucho a la historia de Rahab, la ramera, con los espías. Este es un ejemplo típico de lo que pueden implicar unas pocas palabras en el texto bíblico. Lucas dice que después de un tiempo considerable sucedió esto. Ese tiempo, aquel que salude de pasada, fue de los menos de 3 años que estuvo. En Gálatas 1:18 encontramos la información. Pablo pasó 3 años trabajando y predicando en Damasco, y los judíos estaban tan decididos a matarle que había hasta vigilantes. Estaban mirando por todos lados. En cuanto pillemos a Pablo, se va a enterar. Luego Pablo también es rechazado en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo intentó ponerse en contacto con los cristianos, pero le tenían miedo. No podían creer que se había convertido. Bernabé le trajo y le presentó a los apóstoles y les contó todo lo que había sucedido a Saulo. Que había visto al Señor en la carretera de Damasco y que el Señor le había hablado. Entonces la iglesia estaba en paz en toda Judea y Galilea y Samaria, y seguía edificándose y viviendo en el temor del Señor, y crecía en número los creyentes gracias al ánimo que les daba el Espíritu Santo. Lo que llama la atención de este capítulo 9, que tiene varios pasajes, es que en sus viajes a todas las comunidades cristianas hay un cambio. Se empezó con Pablo y luego continúa con Pedro. Pedro fue a visitar a los creyentes que vivían en Lidia y allí se encontró con un tal Eneas que hacía 8 años que no levantaba de la cama. Se había quedado paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te pone bueno, levántate y hazte la cama. Y el enfermo se levantó inmediatamente. Todos los habitantes de Lidia y de Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una mujer cristiana que se llamaba Tabita, que es lo mismo que Dorcas en griego, y que quiere decir Gacela.
Siempre estaba ocupado haciendo buenas obras y ayudando a los necesitados. Precisamente es por entonces se puso enferma y murió. Después de amortajar el cuerpo, de embalsamarlo, lo colocaron en el piso de arriba de la casa. Los cristianos se enteraron de que Pedro estaba en Lida y como Jope estaba cerca de allí, mandaron a 2 hombres para que le dijeran: «Por favor, date prisa en venir a Lida». Pedro hizo los preparativos y se fue con ellos. Cuando llegaron, le llevaron al piso de arriba donde se encontraban las viudas llorando y le enseñaron las batas y los vestidos que hacía Dorcas cuando estaba con ellas. Pedro hizo salir a todas las personas y se puso a orar de rodillas. Luego, de vuelta hacia la difunta, le dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó en la cama. Pedro le dio la mano y la ayudó a levantarse. Entonces llamó a todos los cristianos y a las viudas y les presentó a la mujer viva. Si sigues leyendo el pasaje, el suceso se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó una temporada allí en casa de Simón el Curtidor. Lo curioso de estos pasajes es que Pablo llevaba algún tiempo ocupando el centro de la escena, pero ahora se vuelven los focos hacia Pedro otra vez. Este pasaje sigue naturalmente detrás del capítulo 8, verso 25, y nos presenta a Pedro en acción, pero nos presenta mucho más que eso. Claramente, aquí se descubre el secreto del poder de Pedro. Cuando sanó a Eneas no le dijo: «Eneas, yo te sano», sino «Jesucristo te sana». Y antes de hablarle a Tabita, que es la palabra hebrea para Gacela, lo mismo que Dorcas en griego, Pedro oró. No era su propio poder el que Pedro invocaba, sino el poder de Jesucristo. Y a veces nos pensamos más en lo que nosotros podemos hacer en lugar de lo que Cristo puede hacer en medio de nosotros. Hay una palabra muy interesante en este pasaje. En la versión de Reina Valera se le llama 2 veces a los cristianos santos, versículos 32 y 41. La misma palabra la usa antes Ananías refiriéndose a los cristianos en Jerusalén. Es la palabra que Pablo usaba corrientemente para describir a un miembro de la iglesia, como cuando dirige sus cartas: a los santos de tal iglesia, a los santos de tal sitio. La palabra griega es agios y tiene amplias asociaciones. Así que nosotros, los cristianos, no somos diferentes de los demás porque se nos haya escogido para mayor honor en la tierra. Somos diferentes porque se nos ha escogido para un servicio especial. Somos salvos para servir a los demás. Y de esta manera terminamos con este pasaje 9 de Hechos. Saulo de Tarso en el camino a Damasco, incluyendo otras historias. Continuaremos hablando de Pablo en los próximos días. La semana que viene, si Dios lo permite, continuaremos con el capítulo 10. Y te invitamos a que nos dejes tus comentarios, tus preguntas. Si en algo nos hemos equivocado, si en algo me he expresado mal, yo te invito a que me corrijas, a que puedas dejar tu comentario. Oye, José, pues aquí has fallado, pienso esto. Déjanos tu comentario. Participa con nosotros. Si quieres aportarnos alguna reflexión, envíanos un WhatsApp 607-824-824. 607-824-824. Radio Solidaria, una radio comprometida.